Otro tema es decir, ¿por dónde empezamos la intensificación? Es decir, ¿a dónde podemos empezar a ver o hablar de intensificación? Bueno, yo para seguir un poco una lógica de lo que es un sistema, es decir, bueno, podemos empezar cualquier lado, pero hay algo que es ineludible, que es un poco tratar de reducir las brechas tecnológicas, haga lo que haga. Haga agricultura, haga ganadería. Yo tengo las llamadas brechas tecnológicas que me marcan la distancia entre la realidad de la producción actual con lo que podría ser una producción aplicando tecnologías intermedias. No es el potencial de producción de ese cultivo que se logra corrigiendo todas las limitantes que tiene ese cultivo para poder producir. Y por supuesto esto va cambiando año a año porque el potencial va aumentando año tras año conforme la tecnología me dé dando cosas. Es decir, acá tengo, por ejemplo, cuán lejos estoy de llegar al potencial de la soja actual. Estoy un 23% de lejos, o sea, me falta muy poquito. ¿Cuál estoy de lejos de producir alfalfa al máximo de su potencial? Estoy a un 25% de potencial, no estoy tan lejos. Después con lo que son gramíneas, como el maíz, trigo y sobre todo fíjese dónde está la festuca, estoy un poco más lejos. Pero sobre todo la que nos referencia a nosotros como ámbito forrajero, que es la gramínea, estamos todavía muy lejos de alcanzar el potencial actual, siempre y cuando el año que viene no aparezca una nueva variedad, una nueva tecnología que me permita llevar el potencial más alto, pues si no voy a estar cada vez más lejos. O sea, en una palabra, estoy mucho más cerca, si lo ponemos en kilómetros, estoy a 20 kilómetros de Colonia Hinojo y aquel estoy a 137 kilómetros, que ya es casi llegando a Tandil. Entonces, bueno, esa es un poco la distancia que me lo marca. Otra cosa importante, que si ustedes no se dieron cuenta, hay dos cultivos que están mucho más cerca de alcanzar su potencial. Uno es la soja y el otro es la alfalfa. El avance que ha habido en alfalfa es realmente impresionante, sobre todo en la zona donde la alfalfa puede expresar su potencial, es realmente importante. Es más, hoy se llama la esmeralda verde en la provincia de Córdoba, porque se está exportando para los países que usan hipismo y ahora con este tema de exportar carne en pie, alfalfa de primerísima calidad a un valor internacional. Es la esmeralda, la segunda esmeralda verde, la primera es el pistacho, la segunda es la alfalfa. Y fíjense que no estamos muy lejos de su potencial y fíjense que en gramíneas, como el maíz, trigo y festuca, estamos bastante más lejos. Quiere decir que el país tiene inherentemente un problema de fertilidad y básicamente un problema de nitrógeno, porque como a la leguminosa no le tenemos que poner fertilizante porque ella misma lo fija, nos ahorra un tema de costos y nos da la posibilidad de acercarnos a su potencial, que está mucho más cerca respecto de los cultivos que necesitamos o inherentemente me están indicando que tienen deficiencia de otro tipo para potenciar su producción. Y el segundo punto que les quería mostrar es que una forma de cortar caminos hacia la intensificación con festuca es en el lugar donde pueda y en la forma en que pueda y tratar de hacer todo lo posible para incorporar leguminosas a las gramíneas, porque es una forma de cortar camino en ese aumento de potencial. Sobre todo si puedo meter alfalfa en lotes donde tengo festuca, si el sistema me lo permite, es una forma también de intensificar la ganadería acortando el potencial. Dicho esto, vamos a empezar con la primer parte de esto, que es la cría, ¿no? Además está decirle que las vacas son las dos de los extremos y las dos del medio son las terneras. La pregunta es si la cría responde a la intensificación ganadera o a lo que estamos hablando. Olavarría es un partido que debe tener mucho más cría que cualquier otra actividad y es el partido que yo creo que más cabezas tiene en la provincia de Buenos Aires, comparado con el departamento San Cristóbal en la provincia de Santa Fe. O sea que la cría tiene un basamento muy importante. Entonces para esto vamos a ver cómo viene la respuesta a la intensificación partiendo de 4 formas de producir o 4 bases forrajeras de las que podemos tener en esta zona, que están basadas en mediciones que hemos hecho en distintos campos y que nos permite un poco ver cómo va aumentando la producción en función de la intensificación. Si yo arranco, por ejemplo, un campo natural modal, acá el partido de Olavarría, que puedo tener 0,60, 0,70 B, con un servicio de 27 meses, con lo cual la cantidad de vacas obviamente no llega a 0,48,
B de la hectárea, un porcentaje de destete del 70% y un peso al destete de 170, esa es la base del campo natural. Ese es el módulo en general donde arranco en el Partido de la Barría. Si yo no hago nada, como hay muchos campos, esta es la situación. Después vamos a ver cuánto gana este sistema. El primer punto que tengo que hacer, que quizás sea el punto inicial para la intensificación de más impacto, es tratar de buscar algún diferido. Si yo algún diferido tipo base sorgo, base maíz, y lo pongo en un 8%, eso lo tenemos bastante medio en los campos, a mí me permite aumentar la carga un 20%. Si yo aumento la carga un 20%, paso de 0,60, debería pasar a 0,72, pero pongo 0,70 para redondear. El porcentaje de destete sigue siendo 70% y el peso al destete sigue siendo 170 kilos. El tercer módulo de intensificación, digo, bueno, voy a avanzar un poco más y voy a hacer el diferido, que a mí me permite mantener un 20% más de carga en el invierno, pero le voy a agregar una pastura perenne, tipo base festuca, con agropiro. La festuca se va a agarrar en los mejores suelos, el agropiro dentro de esa zona va a terminar agregándose en la parte más salina, y le sigo metiendo el 8% de diferido. Si no me voy a 16, 20, no me entusiasmo con los diferidos porque después me genera un conflicto en primavera, verano, sobre todo para la lactancia de la madre. Entonces sigo en el 8 y le meto un 20. Pero ahí, como ya la producción de la pastura es mayor que la del campo natural, ya la carga la subo a 0,85. El porcentaje de destete muy probablemente por la mejor condición de la vaca suba al 80% y por mejor calidad de pastura en primavera-verano el peso al destete sube 185 kilos. Y el tercer sistema, digamos que sería el más intensificado, fíjense que no estamos hablando ni de silo de maíz, ni de verdeo, ni de ración, ni nada por el estilo, estamos hablando de pasturas perennes, base festuca y regras de promoción. Si yo a ese 8% le agregué la pastura en un 20% y ahora le agrego tan solo 22% de promoción, me quedo con un 50% de campo natural, todo base forrajera, no hay nada. Y entonces ahí la carga la puedo subir a un EB y paso de un porcentaje de destete del 80%, paso a 82%. Y por supuesto, el peso al destete, al mejorarle aún más la base forrajera, al tener raigras, obviamente me permite mejorar la ganancia de peso del ternero del pie de la madre por su mayor producción de leche, y eso me permite irme a un peso de destete de 190 kilos. Cuando nosotros a esto lo ponemos en términos de producción, vemos que tenemos una producción en base creciente, como es lógico esperar. Es decir, si yo aumenté la carga, aumento el porcentaje de preñez y aumento el porcentaje de destete, que son los tres esqueletos de la cría, obviamente voy a ir subiendo la producción. El sistema original, para alguien que está en Olavarría y tiene 0,6 EB y 70% de destete, está en 70 kilos de carne por hectárea. Recuerden que un alquiler está en 60 kilos de novillo. Ya le puedo decir cómo es este sistema desde el punto de vista de su margen bruto y rentabilidad. El otro pasa a 0,7 EB con 80% de destete, que está en 84 kilos de carne por hectárea. El otro pasa a 124 kilos de carne por hectárea con el 0,85 de carga y el 82% de destete, y el otro, el sistema máximo para lo que sería acá, que aumentar la carga cerca de un 40%, que son, imagínense, esos bajos tendidos. Cuando nosotros salimos acá el 304, hasta el Mirador, bueno, es más o menos esto. ¿Saben dónde está el Mirador? Bueno, eso es el campo de la loma, digamos, ¿no? Por eso se llama el Mirador. Tengo un EB y 82% de destete. Hasta ahí, todo muy lindo. Tecnológicamente bárbaro, pongo el raigras, pongo la pastura, hago el diferido, todo bárbaro, va todo bien, podemos armar una reunión ahí. Pero después viene la cruel realidad. La cruel realidad me indica que cuando hago los márgenes de esto y mido el margen bruto, todos los márgenes son positivos en campo propio, si yo no le pongo el costo de alquiler a la tierra. Entonces digo, bueno, si yo no tengo que pagarle renta a mi hermano porque se murió, y entonces, bueno, no lo matemos, digamos, se dedica a otra cosa, es contador en Buenos Aires, pero me pide la renta y bueno, le tengo que pagar 60 kilos de novillos, o a mi tía Josefina que le alquile el campo y le tengo que pagar también la renta porque tiene un departamento en Buenos Aires y tengo que, bueno, cualquier cosa que a mí me obliga a pagar la renta, como decir, bueno, si yo no me pongo el costo de oportunidad de la tierra, es un margen bastante bueno.
Hoy $262 no lo saca la agricultura, por ejemplo, sí, o está muy cerca de lo que saca la agricultura. Ahora, si después le saco el campo propio y le pongo el campo alquilado, ya la situación se nos viene abajo. Es decir, si yo tengo que pagar 60 kilos de alquiler de novillo a un campo, ¿y por qué se nos viene abajo? Y porque si bien hoy el ternero está a 3.800 pesos, como yo lo puse para hacer el margen bruto, los kilos de novillo vale 3.100. Si el ternero está caro, el novillo está caro, entonces cuando tengo que pagar el alquiler de la tierra, imagínense un campo que produce 70 kilos de carne y le tengo que sacar 60 kilos de novillo para la tía Josefina, no me queda absolutamente nada, pierdo $46. Si hubiese hecho algo como un diferido, bueno, voy a estar en menos 21, 0, pero estoy ahí flotando, no voy a ganar nada. Todo se lo va a llevar la tía Josefina. Y si yo ya me voy a una mejora de 0,8 de destete, de 0,80 de carga y 82% de destete, empiezo a hablar de $21 o de $101. $101 hoy tampoco es malo, digamos, o sea, porque de vuelta, una agricultura en un campo alquilado, no sé si en la zona da $101, pero la cría pagando alquiler. Pero ¿qué me quiere decir dos cosas? Y tengo que decir dos cosas importantes acá. La primera es que la cría es negocio intensificarla siempre cuando la intensifiquemos bien. O sea, es el diferido, pero si me quedo en el diferido puro, la intensificación sí, me va a hacer perder menos plata, pero sigo perdiendo plata. Entonces tengo que pasar a meterle una pastura y algo de promo. Tengo que por lo menos barrer el 50% de campo natural para tener una posibilidad de ganar entre 21 y $101 por hectárea. La segunda excepción, que eso explica por qué la cría no mejora en la Argentina, es porque nadie se funde haciendo cría. En la Argentina todo el mundo se funde, y no quiero citar ejemplos, pero yo en mi vida profesional he pasado varios grupos de siembra que desaparecieron. Sí, pues si yo pierdo plata en la agricultura me fundo. Me prestarán plata a los bancos, pero en algún momento me fui. En la ganadería nunca me voy a fundir. Yo puedo tener 50 años teniendo un campo de cría a 0,7B y voy a vivir. El problema es cómo voy a vivir, porque me voy a ir descapitalizando año tras año, porque año tras año voy a ir perdiendo plata. Y yo no me voy a dar cuenta, pero año tras año voy a vivir cada vez peor. Y eso usted lo puede notar en general en pueblos que son muy ganaderos. A mí me pasa, no por poner ejemplo acá, porque voy a poner ejemplo en Entre Ríos. Vayan a Feliciano en Entre Ríos, no hay un bar, no hay un club, ¿no? Porque la gente no vive bien. Y capaz que tiene $3 millones en el campo y en la hacienda. Porque si un tipo tiene $3 millones en Nueva York, vive muy bien. En la Argentina un tipo tiene 3, 4, 5 millones en espiga y vive mal. Entonces, ¿por qué vive mal? Porque elige vivir mal. En lugar de pretender vivir bien, en lugar de decir, bueno, me hago un viaje a Europa, no, el viaje que se hace es a Bolívar. Entonces, me tengo que conformar con ir a Bolívar, que me encanta Bolívar, o sea, pero, qué sé yo, si me tengo que ir a Miami, me prefiero decir, bueno, voy a conocer, me voy a Jamaica. Pero bueno, entonces, esa es un poco la realidad de la cría. No me voy a fundir nunca, pero tampoco voy a progresar. Entonces, para progresar, tengo que hacer un cierto nivel de intensificación que por lo menos me lleve a, en esta zona, trabajar, por ponerme un ejemplo, un EB y 82% de destete. Entonces voy a estar tranquilo que con $101, si tengo varias hectáreas, me voy a poder ir primero a Mar del Plata y después me voy a poder viajar a Brasil y después con 3 años así me voy a ir a Jamaica. Ese es un punto, o sea, los dos puntos, es decir, hay que intensificar, no quedarse en el camino y sobre todo ser por lo menos eficiente y tratar de, casi partiendo de la base que tiene un campo, tratar de duplicarla. Y no más que eso, o sea, acá no hay otra tecnología que cuando lleguemos allá, después podemos discutir. Decir, bueno, ahora llegué, ahora tengo un EB y 82% de destete. ¿Qué hago? Bueno, entonces vamos a seguir para decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, si te llegaste a un EB y 82% de destete en un campo que partiste de 0,6, ahora podés explorar otros caminos de la intensificación. ¿Por dónde se exploran otros caminos de intensificación? Y mirad, primero tenés dos grandes alternativas. O aumentar los ingresos o bajar los costos.
de lo que vos estás haciendo. Entonces, querés pasar los $101 por hectárea, bájate los costos o aumentar los ingresos. Porque con 82% de destete, escúchame, son 90% de preñez con el 90% de vacas que han parido y han llegado a destetar. 9 por 9 le da 81. Estamos en 82%. Es un nivel bastante alto. ¿Llegaste hasta ahí? Bueno, listo. Yo no le voy a hablar cómo llegamos hasta ahí desde el punto de vista de preñez destete, sino lo que le mostré es simplemente cómo se llega intensificando la base forrajera. Hay otro punto que me deja la intensificación de la base forrajera, que lo voy a cortar camino porque no voy a hablar ni de más ternero, porque llegué ya al 82% de destete, no le voy a hablar del precio. Otra cosa importante, ustedes se dieron cuenta que el precio del ternero hoy es muy bueno, pero eso no quiere decir que gane plata. Todo el mundo debe haber hoy 15 informes de ganadería por semana. Prenden la radio, alguien hablando del mercado. Van a ver el partido, alguien hablando del mercado. Van a una birrería, el mundo hablando del mercado. Sí, yo ya estoy cansado de escuchar el precio del ternero, el precio del gordo. Pero todos dicen lo mismo, la hacienda tiene buen precio, sí, pero no se gana tanta plata con la hacienda. Porque si vos sacás 60 kilos de carne y le está pagando, o 70 y le está pagando 60 a la tía Josefina, perdés plata por más que el ternero valga 3.800 pesos. Ahora, si el ternero vale 3.800 pesos, hace algo porque no va a valer 7.000. A no ser que caigamos con el stock a la mitad del stock y el ternero, como pasa en Estados Unidos, valga 7.000, pero probablemente entre los que se caigan de stock esté el que produce 60 kilos de carne. Entonces no va a poder volver. No sé si me explico. Entonces, el precio hoy, bárbaro, espectacular. ¿Quiere decir que gane plata? Y no siempre. Si yo tengo un eBay 82% de destete y me agarró este año con eso, buenísimo, gano $101, buenísimo, que valga 4.000 o 3.800. Ahora, si me agarró con 0,6 eBay y 70% de destete, voy a seguir perdiendo. Entonces, para mí no cambia el precio del ternero. No sé si me explico. De todo esto, lo que yo le quería mostrar es decir, bueno, ¿cómo hacemos para pasar al otro eslabón? Es decir, bueno, vamos a producir ternero más pesado. Para producir ternero más pesado, ¿usted tiene una idea cuánto gana un ternero acá en el partido de la Barría al pie de la madre? Los que usan caravana electrónica, no. Los que nadie sabe. Bueno, ese es otro problema. Tenemos que saber cuánto gana un ternero al pie de la madre. Un ternero acá al pie de la madre, por los datos que hay, gana es difícil porque depende mucho de la fecha de parición, pero está cerca de los 650 gramos por día. Promedio, campo de Festuca, Agropino. ¿Cuánto gana un recriado? Acá, Festuca, Agropino, en el partido de la Barría. ¿Saben? Estamos en otro problema. 450 gramos, 500 gramos. Porque hoy tiene esa promoción de reguera, sí la hice. Si el tipo está en un campo natural hoy, con esta lluvia pierde 200 gramos. Pero si lo hice, entonces si un ternero gana al pie de la madre 650 y un recriado gana 450 gramos, ¿por qué pensamos que la salida de la Argentina es la recría? Me pregunto, o sea, digo, porque si el ternero al pie de la madre ganase 300 gramos y el recriado ganase 1 kilo, es decir, tengo que destetarlo lo antes posible y que no gane al pie de la madre porque tengo que recriarlo. Pero si es al revés, obviamente, la primera etapa de intensificación, antes que hacer recría, está en hacer el ternero más pesado. Yo para hacer el ternero más pesado tengo 3 alternativas para hacerlo. Una, la menos conveniente, que agrandar el tamaño de la madre. Pues si yo agarro el tamaño de la madre y lo agrando, está demostrado que cada 100 kilos de aumento del peso de la madre yo produzco 15 kilos más del peso al destete del ternero. Pero los 100 kilos más de la madre me llevan en el año 600 kilos más de materia seca. Que entonces, si yo no produzco esos 600 kilos más de materia seca porque no fertilizo, porque no cambié el campo natural ni nada, me va a pasar de que para que esa madre no me quede vacía voy a tener que bajar la carga para poder alojarla. Cuando bajo la carga, lo que mejoré por aumentar el peso del destete, me lo baja la depresión de la carga y estoy igual que antes. Hay gente que dice, no, yo me compré un toro limangus porque quiero aumentar el peso al destete. Y en realidad la propaganda que se vende es que los limangus, por citar una raza, o sea, puede ser la otra, puede ser cualquiera, o este toro aumenta el peso al destete.
Yo digo, mira qué bueno. Digo, ¿y cómo lo vas a hacer? No, bueno, compré el toro, lo pongo en el rodeo. Mira qué bueno. Claro, pasó el primer año, no aumentó el peso al destete. Pasó el segundo año, no aumentó el peso al destete. Pasó el cuarto año, no aumentó el peso al destete. ¿Por qué? Y porque yo para aumentar 20 kilos el peso al destete que me prometieron, a la madre le tengo que dar de comer 500 kilos más materia seca. Y si estoy en un campo que tiene 0,6 EB, ¿de dónde voy a sacar los 500 kilos más materia seca? Si primero no produzco los 500 kilos más materia seca, el toro limangu, y sea Angus, sea Brangus, sea el que sea, no me va a aumentar 20 kilos el peso al destete. Entonces, siempre hay que adelantarse a la producción de pasto para después garantizarle a un tipo que exprese su potencial, si no, no lo va a expresar. El segundo punto más, para tener más pesado, hay que aumentar la producción de leche. Ese quizás sea el punto mejor para buscar a través de un aumento de la calidad de la base forrajera la producción. Porque yo con 1 litro de leche por día, en lo largo de 200 días, logro también los mismos 15 kilos de ternero, pero la ventaja es que esa vaca no la agrandé 100 kilos de tamaño, sigue teniendo el mismo. Entonces cuando se seque y la tenga que mantener, va a tener bajo costo de mantenimiento. Y aparte, hoy, para hacer esos 15 kilos de ternero con 1 litro por día, necesito 200 kilos de materia seca, no 600. Y esos 200 kilos de materia seca, si yo acomodo bien la aparición, me toca en la primavera. Con lo cual, ese pasto no es pasto que haya tenido un costo porque en primavera siempre me sobra pasto. Entonces, ese sería el punto más importante entre los dos. Aumentar la producción de leche o hacer la vaca más grande. Por lejos, aumentar la producción de leche. Y el tercer punto de producir ternero más pesado es, sobre todo acá en esta zona de la cuenca, es acomodar el momento de la aparición. Este es un gráfico que está sacado de la información que tiene la estancia Santa Dominga. La estancia Santa Dominga está en el kilómetro 3, salen de acá, bueno, no vayan hoy porque se van a quedar empantanados, pero salen de acá al 335, lo ven a la izquierda y eso al fondo está Santa Dominga. Es del volcán, de la gente, bueno, yo los conozco de toda la vida porque yo creo que el volcán fue mi segunda cabaña que empecé a asesorar después de Tres Marías. Así que lo conozco de toda la vida, gente muy buena, aparte hay unos que son hinchas de Newell también, así que bueno, estamos todos bien ahí. Y tiene 28.000 datos de apariciones, yo acá les muestro solo 2.066, que es de un año. Pero ellos tienen graficado, por el tema de la cabaña, cómo varía el peso al destete según la fecha de aparición en el partido de Olavarría, ahí en Santa Dominga, acá nomás. Y fíjense que para las pariciones que van de junio a agosto, en realidad los pesos al destete no cambian mucho, están entre 192 y 198 kilos. Pero para los terneros que empiezan a nacer después de diría, la segunda quincena de agosto, ustedes fíjense cómo va bajando notoriamente el peso al destete. Si nosotros tenemos un servicio de septiembre, octubre, noviembre, vamos a tener una aparición de julio, agosto y septiembre. Ustedes fíjense que todos los terneros cola y parte del cuerpo ya son más livianos que los terneros cabeza. Y si yo tengo una aparición corrida todavía, porque como no hice una base forrajera y dependo de que llueva para que el campo natural empiece a brotar y haga un servicio de noviembre, diciembre, enero, tengo una aparición de agosto, perdón, este puntero la verdad que de agosto, septiembre y octubre. Entonces ya los cuerpos y las colas pesan mucho menos. Para el partido de Olavarría, praderas de alfalfa, ojalá de alfalfa, festuca y campo natural. Entonces esto me está diciendo a dónde tengo que ubicar la aparición. Es decir, yo acá tengo que tener las vacas pariendo ahora. Segunda quincena de junio ya tendría que estar pariendo para tener segunda de junio, todo julio, todo agosto y la primera de septiembre. Y en el futuro, diría, tengo que acortar la fecha de servicio a 75 días para que la aparición sea junio, todo julio y agosto. Y así todo todavía me va a quedar un residual de cola que va a ser más liviano que la cabeza. Pero ahí yo lo que hice fue haber traído la aparición a un momento justo y acorté la aparición para que haya más terneros cabeza. ¿Se entiende? Una aparición julio, agosto, septiembre no es mala, es la modal de la zona. Pero si yo tengo julio, agosto, septiembre,
tengo que los terneros del último mes, ya es decir, la mitad de la aparición ya los terneros me salen más livianos. Ese es un punto bastante importante. Y segundo, ¿por qué tengo que adelantar la aparición? Porque cada vez a futuro va a ser más importante el efecto del cambio climático. A nosotros nos pasa en algunos campos que los servicios de octubre, noviembre, diciembre, las vacas, es decir, el tacto sale 90% preñadas, se cayó 5% y las que se quedaron vacías fueron las colas. ¿Por qué? Porque en diciembre acá ya hay condiciones, y sobre todo los campos que tienen festucosis, que los golpes de calor sean cada vez más frecuentes. En eso hay ensayos de Balcarce que lo demuestran. Entonces, por ese motivo también, si lo sufre la vaca, imagínense lo que es la cría en un campo con festucosis, acá en enero o febrero, que no, es ya condenarlo, digamos, a una disminución del peso del destete. Entonces, por eso es muy importante conseguir eso. Y por eso es muy importante entonces irse. Esto es lo mismo, a ver si esto es lo mismo, acá lo que hice fue graficar. ¿Cómo? Bueno, la línea blanca es la regresión, digamos, es una función cuadrática de segundo orden, que me permite ver que en la medida en que yo me voy atrasando en la fecha de aparición, la reducción o la pérdida de peso se da en forma cada vez más creciente. Es decir, atrasarme un día de agosto no es tan grave como atrasarme un día de octubre, porque el coeficiente incremental o la pérdida de ganancia del ternero se va aumentando en la medida que me voy alejando de la fecha óptima. Entonces, en la medida que voy acercándome hacia la fecha óptima, ese efecto se va reduciendo, ¿sí? Entonces, obviamente, tengo que buscar la fecha óptima del campo, que en este caso, para praderas de festuca y campos naturales, debería arrancar en la segunda quincena de junio. Para eso tengo que modificar, si no la tengo, la base forrajera. Hoy yo tendría que tener en el campo donde voy a hacer esto, ya una base forrajera parecida a un ryegrass. Entonces eso es sumamente importante. Esos son los márgenes brutos, cómo van cambiando en la medida que yo adelanto el peso al destete. O sea, acá tenemos el 80% de destete, la carga de 0,8 creo que la puse acá, y de acuerdo a la reducción de esa ecuación, que es la línea blanca, que yo le voy asignando a la ganancia de peso o al peso al destete de los cabezas, los cuerpos y las colas según fecha de aparición, yo tengo que si yo hiciese hacer parir las vacas de junio hasta la segunda de agosto, que son 75 días, el margen bruto sería $127. Si me atraso 15 días, me caigo a $111. Y si me voy toda la de agosto, septiembre, octubre, que es la aparición típica de noviembre, diciembre, enero, pierdo o me caigo a $102. $102 contra 127 es casi un 30% de pérdida de margen bruto por calibrar, o no calibrar, mejor dicho, la fecha de aparición. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y es muy importante estructurar la base forrajera para poder lograr esto. Y es muy importante regular la carga que cada base forrajera me lo permita, porque el gran enemigo del peso al destete es la carga. Si yo estoy pasado de carga, y hay muchas tesis de Balcarce hechas en la Reserva 6 que lo demuestran, que en la medida que yo voy aumentando la carga y voy bajando los consumos de la vaca madre, el peso al destete va cayendo, aún para una fecha fija. Sí, si la vaca para en junio, pero tengo 3 vacas por hectárea y puedo soportar 2, el peso al destete no va a ser 192 kilos, va a ser 150. Entonces no tiene sentido tener más capital de 3 vacas por hectárea para destetar los mismos kilos de ternero. ¿Por qué estaba ahora a tener más capital? Porque mucha parte de la cría se explicaba por la tenencia, no por la producción. Hoy, que la variación en el precio de la hacienda, si esto sigue, va a ser cada vez menor, porque si tenemos una inflación proyectada del 20%, ¿cuánto espera que va a valer el ternero dentro de un año? Y si hoy vale 3.600, lo multiplican por el 20 ceros, es 720 pesos, y dentro de un año tiene que valer 4.400. No va a valer 8.000, porque no va a haber una devaluación. Si esto sigue, ¿no? Entonces, también depende de la expectativa futura que yo tengo entre cuánto me va a dar lo que va a ajustar a la inflación, es decir, y cuánto me va a dar la producción. Hoy la producción empieza a ser, por supuesto, cada vez más importante. Esto es
lo que pasaría con un servicio de 3 meses, junio, julio, agosto, septiembre y agosto, septiembre, octubre. Hay otro punto que yo puedo progresar, que algo también le había comentado, que hoy en día se está estructurando un cambio en la longitud del servicio. Este es un servicio modal de una aparición de 90 días, donde el 40% de los terneros nacen los primeros 21 días, el 20% los segundos 21 días, el tercero 20% nacen entre los 40 y 60 días, y el último, que son los colas, nacen entre 63 y 93. No es una mala distribución, es un porcentaje de parición, es decir, del 90%. Lo que aquí cambia, digamos, un poco, o lo que se está buscando, es cambiar la distribución de la aparición. Si yo esto lo llevo a un servicio que sería el ideal para cada uno es el que cada uno puede hacer. Si usted tiene una aparición distribuida de 5 meses, el ideal para usted es pasarse a 4, y después el ideal va a ser 3. Ahora, el quien arranca con 90, el ideal es 75, y para el que está en 75, el ideal es 60. O sea, todo depende. Obviamente no hay que perder vacas en el fondo. Eso lo hago anotando con una libretita a ver cuáles son las vacas que parieron la última semana. Bueno, si son pocas, adelanto la aparición una semana. Dejo más vaquillonas y con eso no pierdo ternero. Ahora, si en el fondo me quedaron muchas cola y no puedo avanzar tan rápido. Todo depende de cómo sea cada rodeo. Pero si me voy a eso, yo en 60 días tengo una distribución de la aparición del 70-20-10, en lugar de 40-20-20. Entonces eso, ¿en qué me cambia a mí ir a 60 días de aparición? Y 40 en las vaquillonas. Eso está bastante estructurado, o sea, hay muchos resultados de experimentación que lo demuestran. Lo que cambio es concentrar la aparición. Con eso aumento el peso al destete. ¿Cuánto lo voy a aumentar? Y proporcionalmente a la cantidad de colas que haya tenido. Si yo en el tiempo tenía muchas colas, el impacto en el peso al destete va a ser muy alto. Si yo tenía pocas colas, el hecho de concentrar un poco va a ser más bajo. Y eso lo podemos ver en cómo impacta achicar, esto lo vamos a pasar para ir a esto que es más fácil. Vamos a ver qué pasa si yo achico para la aparición agosto, septiembre, octubre y quito la segunda semana de octubre, no la tengo más. Bueno, si yo en esa distribución de la aparición de agosto, septiembre, octubre saco 15 días, de 90 me voy a 75, como estoy en la curva donde el efecto de la fecha es muy marcado, el haber sacado 15 días de aparición me mejora el margen bruto en $15. Paso de 102 a 117 dólares. Si yo eso lo hago ya en un rodeo más ordenado, entonces, y donde le saco 15 días de aparición, pero ya a la aparición de julio, agosto, septiembre, el impacto es menos marcado porque ya la disminución de la fecha sobre el decrecimiento del peso al destete es menor, y entonces acá gano 8 dólares. Pasaría de 127 a 135. Es decir, cuanto más atrasado estoy, como me vengo acá, y el impacto del atraso me genera un aumento exponencial de la pérdida del peso del ternero, cuanto más la traigo, los que primero se van a beneficiar son los que tienen los servicios más atrasados. Entonces, ¿por dónde empiezo? Y la lógica indicaría que tengo que empezar a consolidar una base forrajera que me permita traer todo para adelante y después acortar la fecha. Puedo acortar la fecha al principio. Yo mañana puedo decir, listo, no cambio nada, los toros los saco 15 días antes. No te va a ir mal si no tenés muchas colas, pero vas a seguir destetando terneros de 158 kilos. No de 134, pero de 158. Si yo la traigo y voy y después saco eso, bueno, si primero la traigo la cola para acá, bueno, me voy a peso de destete que van a estar en los 200 kilos, y si la traigo a 75 días o a 60, voy a eliminar ternero de 174, 186 kilos, y voy a empezar a tener más ternero de 200 kilos. Entonces, es importante las dos cosas. Mucho más importante es consolidar la base forrajera antes de hacer esto. El segundo punto que por ahí podría trabajar es, no tengo más tiempo de discutirle los otros, digamos, ¿no? Porque si no, no van a poder salir de acá. Si sigue lloviendo así, nos vamos a quedar a dormir esta noche. Bueno, ahí sí tenemos toda la noche tenemos la guitarra, vamos a seguir con esto, así que, pero bueno, por ahora vamos a pensar que todos nos vamos a ir. El segundo punto, por poner algo, es trabajar a nivel de personal, tanto que se habla del personal.
yo creo que ahí es un punto importante para trabajar. Yo se lo voy a poner con dos ejemplos, ¿no? Esto, lo de la izquierda, son los cuatriciclos, ellas dos, una es Shakira y la otra es Melania. Esas son las dos herramientas que nosotros usamos acá en La Rosa del Campo, que está acá en el kilómetro 340. El único casco que se agarran acá hasta Bolívar, el único casco está sobre la ruta. Mano derecha tiene una entrada pintada amarillo. Todo eso, bueno, esa es La Rosa. No, con quien también tuve el gusto de trabajar. Yo creo que La Rosa fue hace 20 años que cuando desarrollamos todo esto fue el campo de mayor impacto tecnológico que generó la zona, ¿no? Sí, y donde todo el mundo estaba muy metido en lo que hacía, los veterinarios, los agrónomos, los que cortaban pasto. Nosotros teníamos cuatricicleros que cortaban pasto en el 2001. Teníamos a Shakira y teníamos a Melania, entonces con eso, hoy, ¿qué hacíamos con esto? Y bajar la incidencia del personal. Imagínense un campo grande, salir a caballo para cuando el tipo llegaba al mediodía del lote tenía que volver a comer. Entonces decir, bueno, el cuatriciclo a nosotros nos dio mucha más versatilidad para manejar y hoy diría una otra gran herramienta es el dron. Nosotros arreamos mucha hacienda con dron. Entonces va el tipo con el cuatriciclo, va con Shakira y Melania, pues ya no están, digamos, pero van con perritas de iguales, y el dron y arrean muy fácilmente los potreros que a su vez están divididos y entonces la división tan siquiera le permite tener toda la vaca enfocada en una punta y poderla correr. Entonces con eso, ese es y aparte el dron, que como en ese caso es para fumigar también, lo usamos para fumigar abajo de los eléctricos, para que no perder conductividad, lo usamos para sembrar baches de área de regraso de pastura que han quedado sin sembrar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo demás, hay un montón de tecnología que está apareciendo, pero un poco más lejana, ¿sí? Porque en esta oferta tecnológica hay de todo, pero no todo ustedes lo que tienen que hacer primero es priorizar qué van a usar. Una vez que prioricen, decir voy a hacer con esto, en esto, lo otro, después seguir con la siguiente. Hoy se habla del dron al igual que los collares. Entonces estos son collares virtuales, entonces queda muy lindo, yo salgo, entonces me meto acá y me viene una descarga eléctrica, entonces me tengo que volver. Entonces es bueno que si yo decía, bueno, ustedes que están en el campo de agricultura, como en el sur de Santa Fe, donde yo me muevo bastante, que no hay alambrado, no hay un carajo, no hay agua, no hay nada, bueno, con los collares virtuales, claro, después te tenés que animar donde no tenés un alambrado y está al lado de la ruta que el collar virtual te funcione. Porque si te llega a quedar sin internet, sin conectividad y sin nada y te agarras la vaca arriba de la ruta, después no te alcanza el campo para pagar lo que te llevó. Entonces, hay tecnología que todavía les falta. Aparte, imagínense poner collares virtuales. Si yo tengo 5 vacas como la de Europa, poner un collar virtual es bárbaro. Tengo una tropa como la de La Rosa, no me alcanzan los collares virtuales que hay en el mundo para ponérselo. Entonces, todo depende de la tecnología que se adapte o no para cada necesidad de lo que uno busca. Pero eso es importante. Y después el otro tema para bajar costos es la alimentación. Yo le voy a demostrar uno solo, que es el original de donde partimos, que era el campo natural donde lo hacemos diferido. Esto es Don Luciano, un campo que está atrás de La Rosa, atrás de Espiga. O sea, cuando llegan al puente, en lugar de ir a Blanca Grande, se van para Espiga. Bueno, atrás de Espiga está Don Luciano. Ese es un poco el perfil de Don Luciano. Este es un canal, fíjense. Bajo, salino, tosca, todas las 4 jinetes del apocalipsis. Bueno, en ese campo, por ejemplo, empezamos a hacer, esto es 2002, empezamos a hacer los maíces de pastoreo, cuando empezaron los hijos de híbrido, mejor dicho, cuando llegaron los herreros, nosotros agarramos los hijos de híbrido y empezamos a sembrar. Entonces terminamos haciendo maíces de pastoreo, que es los primeros lotes, los primeros cambios, es decir, esto era un campo natural que se va transformando con un diferido. Esto es ya el otro campo que es la Adela. La Adela, ustedes siguen por Don Luciano, van hasta San Bernardo, camino a General Alvear, mano izquierda está la Adela, un campo de Zorraquín que da contra el arroyo Las Flores. Bueno, empezamos con esto a hacer maíces. Esto es Inés Ariego, o La Cañada, un campo que está acá de Santa Luisa para el luchador. Bueno, también empezamos a hacer esto en 2001. ¿Cuál es el objetivo de esto? Empezar a concentrar vacas previo al parto para tener descansados los campos naturales o, como en este caso, como ya estábamos en una etapa superior, las promociones de... No sé dónde carajo está el puntero. Bueno, acá. Imagínense que, bueno, ahora no. Esto es una promoción de reiguera que está creciendo, de hecho está sembrada porque estábamos diciendo, entonces la vaca que iba a parir, en teoría, después se te va a terminar acá.
Eso es en Santa Luisa. Después también trabajamos con sorgo. 3 cosas para esto, con sorgo, que debe haber mucho más ensayo con sorgo que con maíz. 3 tips. 1, no usen fotosensitivos, no usen Sudam. A lo sumo usen o azucarado, si la vaca está en un buen estado como este, o los graníferos. Está demostrado por ensayo hecho en Balcarce también, que si el sorgo no tiene 40% de peso de grano en la panoja, la vaca pierde peso. Ese es el principal punto. Segundo punto, los sorgos que no tienen 40% de grano en la panoja, el porcentaje de aprovechamiento cae rotundamente. Porque dependen solamente de comer la caña y la hoja, porque grano no tienen. El porcentaje de aprovechamiento de un sorgo con panoja llega al 80%. El porcentaje de aprovechamiento de un sorgo sin panoja llega al 50%. El costo de uno con otro para mantener la vaca cría es terriblemente diferente. Y aparte con uno van a perder peso y con el otro van a mantener peso. O sea que si le suman a ustedes el costo de recuperación de reserva que vos van a tener por un sorgo que no tiene panoja, agarren la ruta 226, ahora cuando vuelvan, todos los sorgos que estamos en la ruta no tienen panoja. Entonces después, evidentemente el peso que genera o la pérdida de peso que genera, nosotros una vaca la tenemos que tener así, esté donde esté. Esas son vacas que están en muy buen estado. Bueno, estas están pariendo ahora, no sé si allá en negro hay un ternero, pero bueno, ya después hay que sacarla, porque una vez que pare obviamente cambia el requerimiento. O sea, son los 3. Y el tercer punto de esto, perdón, háganlo ante la aparición y háganlo lo más temprano después del destete. Porque la pérdida de calidad del sorgo a través del tiempo, y sobre todo los que no tienen panoja, es muy importante. Entonces, si tienen que comerlo, comanlo en marzo, abril y parte de mayo, y después pasen a los campos naturales. Pero no se dejen muy tarde. Ahora, hoy ya es muy tarde para, bueno, se darán cuenta por qué. Es muy tarde para comer sorgo, porque ya está muy deteriorado en su calidad y corren el riesgo de perder estado corporal un mes antes de la aparición. Entonces, no se los recomiendo que lo hagan temprano. Y después otro método para bajar el costo de alimentación es es decir, usar una pradera de la mejor calidad, como la que vieron ahí, nada más que se la damos a las vacas y le damos 2 horas por día. Sí, porque yo le puedo dar un campo natural, pero para que la vaca se mantenga en un campo natural necesito 10 kilos de materia seca, que en invierno no crece 10 kilos de materia seca, entonces tengo que tener menos una vaca por hectárea, o lo puedo hacer con este recurso que no digamos que crezca lo que tiene acá, 50, 60 kilos, pero que crezca 20 kilos, y yo lo veo una vaca 3 kilos, tengo 7 vacas por hectárea manteniéndonos en un recurso como este en el invierno. Eso es una ventaja. Esto es Don Luciano también, es un campo donde lo empezamos a probar en el 2002. Fíjense, este es un lote de 1000 vacas que se larga al Reina. La única contra que tiene comer una promoción verde es que no la puedo arrasar como arraso los diferidos. Entonces en esto tengo que cuidar lo que es la tasa de crecimiento, es decir, en este lote ya no vuelven más para garantizarme que dentro de 40, 50 días yo vuelvo a entrar. Ahora van a entrar acá. ¿Qué hacíamos siempre? Bueno, primero medíamos cuánta comía, después si uno usa los modelos de consumo, saben que en 2 horas comió 3 o 4 kilos de materia seca. Eso está basado en modelos de tesis de posgrado. La primera tesis de posgrado de la escuela de Balcarce fue medir cuántos minutos un novillo podía comer un centeno en San Luis para ser suplementado un pasto llorón. No es pelar, no, hora de pastoreo arriba de un centeno. Entonces, en función de eso, medían el consumo de proteína por tasa de bocado y tamaño de bocado. Entonces llegaron que con 2 horas de centeno ya era suficiente para que el novillo en un pasto llorón no pierda peso. Bueno, de ahí, de aquellos viejos trabajos de Balcarce del año 72 que yo leía, sacamos esto. Entonces con esto estamos dándole de comer lo que la vaca necesita. Esto tiene una ventaja, que esto es lo mismo que va a comer la vaca cuando para. Porque nosotros acá ya trajimos la base forrajera para adelante. Y tiene otra ventaja, que el estado corporal de la vaca, tanto cuando para va a ir acá, que es más o menos lo mismo que tenía antes, y el estado corporal de la vaca lo puedo manejar yo. Está linda esa vaca. Bueno, esa vaca cuando para va a mover, no es que está 20 kilos por arriba de la reserva corporal. Esta vaca va a mover 20 kilos en la reserva corporal y me va a dar entre 8 y 10 kilos más de peso al destete.
Porque va a comer algo bueno y encima va a movilizar reserva y va a producir 1 o 2 litros más de leche. Eso los criadores no lo tienen muy entendido, pero los tamberos sí, que es el momento de que una vaca lechera por cada unidad de estado corporal me va a terminar dando 200 más litros de leche en su lactancia. Bueno, esto en la cría pasa lo mismo. Y aparte de eso, esta vaca está comiendo una cobertura de triticales. Esto es el sur de Santa Fe, no es acá, pero podría haber sido acá. ¿Qué hace con una cobertura de triticales? Bueno, en realidad las coberturas hoy se están difundiendo mucho, en todos los lotes agrícolas se hacen cobertura, entonces hoy sobra pasto en el invierno en estos sistemas. Si nuestro problema cuando incorporamos estas cosas dejó de ser el invierno y pasa a ser el verano. Ya está cambiando la mentalidad de la cría. Nosotros siempre la cría fue un problema en el invierno. Bueno, si yo cambio la base forrajera y la adapto a otra cosa, el problema pasa a ser el verano y no el invierno. Entonces, si yo tengo esta cobertura de triticales, la vaca ya está parida, porque cuando llega enero, que la tengo que mandar a un bajo de agropiro, el ternero pesa 170 kilos y lo desteto. Entonces eso nos está cambiando la base forrajera, nos está cambiando la estructura de la cría, y muy probablemente el sistema de cría evolucione hacia un mayor peso, con este recurso, evolucione hacia un mayor peso al destete, muchísimo más alto de los que tenemos, y obviamente mucho antes, con lo cual la estructura de la recría va a cambiar. Por eso se dan cuenta que la recría, para mí no yo soy unos pocos que opina que no se empieza por la recría, que empieza por acá. Eso como todo, así de vuelta, decir, no, porque el día que recriemos 1 millón de terneros vamos a aportar más carne. ¿Y dónde va a sacar el 1 millón de terneros? Se lo tenés que sacar a los matarifes que van a comprarlo a los ventas. El matarife te dice, me llevaste 1 millón de terneros, compro 1 millón de terneras. La pongo en el filo, la engordo y le hago bolita. ¿Y cuándo voy a recomponer stock? Que es lo que está pasando los últimos años. El stock se está cayendo porque estamos comiendo más de lo que podríamos. Entonces, lo primero, ante todo, para aumentar la producción es que tener más terneros, no jodamos. Después vemos si le meto 20, 30 kilos a la recría, pero eso es un problema netamente secundario. Yo no estoy de acuerdo que la solución de la Argentina esté en la recría. Está acá. Que no la querramos mirar y sea mucho más cómodo, otra cosa, pero está acá. Bueno, no tengo mucho más tiempo de explicarle esto. Después pasamos a la recría. La recría es otro proceso que también, muy bueno, es interesante, lo podemos hacer, ¿no? Tenemos que discutir si hago recría de alfalfa. Yo si pudiese tener alfalfa, trabajaría con alfalfa, en lo posible con alfalfa casi puras. Los resultados de INTA demuestran que las alfalfas, y sobre todo las del grupo 9, vienen siendo muy superlativas. Hay algunas alfalfas que son realmente excepcionales. O puedo seguir con un esquema clásico de alfalfa festuca, como está acá a la derecha. Y bueno, estos son campos de Santa Fe, tienen 70 pares por millón de fósforo, una locura. Entonces dan 20 toneladas de materia seca de alfalfa por año, es una cosa escalofriante. Y el lado es un campo de roja, de pergamino, que tiene alfalfa con festuca, la ventaja de las gramíneas y cebadillas, la ventaja de las gramíneas que tienen la recuperación de suelo, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista operativo son para las dos importantes. Pero eso yo diría que es un plano secundario. Lo más importante para seguir en esta línea, digo, ¿qué hago? ¿Criar o recriar? Porque yo digo, bueno, si la cría me da $70 por hectárea, listo, pongo recría, que me va a dar mucho más. Con lo que vale el recría y con lo que vale el ternero, me va a dar mucho más. Bueno, lo que nosotros siempre hacemos con Sebastián en todos los años es comparar modelos de cría que se le incorpora a la recría. En un ambiente de cría, ¿no? Si no, el ambiente de cría es el que uno quiera crear, que puede ser 0,7B acá en Olavarría, puede ser 5B en Pergamino. Pero bueno, es un ambiente comparable siempre con la vaca. Siempre que ustedes hagan recría, compárenlo con una cría. Sobre todo si tienen vaca de cría, obviamente. Si no tienen vaca de cría, probablemente lo mejor sea alargarse a la recría. Pero si tienen vacas de cría, compárenlo, porque le va a dar la idea si yo tengo que o le meto más acelerador a la cría o me paso a la recría. Bueno, esa es un poco la pregunta que nosotros todos los años tratamos de resolver y todos los años le encontramos la misma respuesta, hasta ahora. Que es comparar la recría con la cría. La recría obviamente es más eficiente que la cría en la conversión de alimentos de igual calidad. Es decir, ¿por qué? Pero por tamaño. Si yo mantengo una vaca de 400 kilos ahí, me lleva, si no la restringo a 2 kilos de materia seca por día, consume mucho más pasto que el novillito que está ahí. Entonces,
obviamente cuando yo saco la carga tengo más novillitos que vacas, eso lo vamos a ver ahora. Salvo que la vaca la restrinja a 2 kilos de materia seca por día, voy a tener muchas vacas que después en primavera me van a superar a la recría con todos los terneros que le nacieron. ¿Me explico? Pero conceptualmente la recría por eso es más eficiente. Es un animal en crecimiento, la vaca la tengo que mantener 4 meses que no me da nada. Dicen que la vaca está gestando 4 meses y me dio a 30 gramos por día. Cuando dividen con 10 kilos dividido 0.30 gramos, le da una conversión de 150 a 1 cuando está seca. Entonces eso le tira abajo la eficiencia de la cría. Pero cuando está lactando es muy buena. Por lo tanto, la producción de carne en la recría es superior respecto a la cría utilizando los mismos recursos forrajeros. Y para compararlo usamos estos dos modelos, uno de cría y otro recría, los dos de baja, media y alta intensificación. Tampoco son de tan alta intensificación, son modelos más simples, digamos, pero en realidad la cría baja es 100% de campo natural con una carga en equivalente vaca de 0,50 y una carga en cabeza por hectárea de 0,50. Si nosotros vamos a la recría, que lo hacemos en el mismo lugar, que dice baja, 100% de campo natural, la carga también es de 0,50 NB, pero es 0,86 novillitos, porque el novillito es más chico que la vaca. Entonces en un lado tenemos 0,50 vacas y en el caso de los novillitos tenemos 0,86. Si nos vamos a la intensificación media, donde le agregamos 30% de promo de raigras y 10% de pastura perenne, nos quedamos con el 60% natural, ya la carga a la vaca se la subimos en 0,80, tenemos 0,81 cabezas por hectárea en cría. Si nosotros vamos a la recría, la carga media tenemos 0,80 B, pero tenemos 1,37 novillitos, pues ya cada vez la cantidad de novillitos van superando la vaca. Y si nos vamos a la cría de alta intensidad, donde tenemos 20% solo de campo natural, 40 de promo de raigras, 40 de pastura perenne, pasamos 1,10 B y tenemos 1,10 de vaca, y ya en novillito tenemos 1,89. Entonces, tenemos más novillitos por hectárea que vacas, eso es real, ¿no? El porcentaje de destete es bueno, 80%, y la ADPB de novillitos es de 400, 450 gramos. ¿Cuánto gana un novillito acá en el partido de La Barría? Difícilmente supere los 450, si es campo natural y festuca, ¿no? Si yo le pongo alfalfa festuca, probablemente pase a 600 gramos, y si le pongo alfalfa pura, y la puedo hacer, tengo el mirador, probablemente esté ganando 750 gramos. Pero la alfalfa festuca es difícil pasar los 400, 450 gramos. Bueno, entonces vamos a la producción de carne, bueno, se cumple un poco lo que decíamos. Si cuando uno compara la producción de carne en los tres niveles de baja, media y alta intensidad, 0,6, 0,8, 1,1, la recría, que es lo verde, produce más kilos de carne que la cría. Hasta ahí vamos bárbaro también, como cuando veíamos la vaca. Qué lindo, vamos a poner recría porque producimos más, y es mejor que la cría porque vamos a producir más kilos de carne. Aparte hoy se lo vendemos todo a los frigoríficos porque soy vivo, entonces los otros no se dieron cuenta, entonces le voy a vender un recriado a un precio espectacular, entonces hagamos recría. Bueno, listo. Sí, eso es desde el punto de vista de la producción de carne, ¿no? Ahora, con eso, fíjense, 17% más en la recría con la cría, con la baja intensidad, 38% en la media intensidad y 40% en la alta intensidad. Y con eso estamos bien. Pero ¿cuál es el problema? Sin embargo, el resultado económico de la recría depende primero de la relación de compra-venta. Porque si yo hago cría, vendo el ternero. Pero si me lo quedo y lo vendo recriado, tengo que ver ya la relación de compra-venta que hay entre el ternero y el recriado. Normalmente siempre hablamos del recriado y del gordo, pero eso la tiene que hacer el invernador que compra el ternero y decide si compra un ternero o un recriado para llevarlo a gordo. Nosotros que somos criadores, tenemos que ver si nos conviene vender el ternero en marzo o guardarnos los terneros y venderlo recriado por allá por diciembre. Entonces esa es la cuenta. Y por el otro lado depende el resultado productivo, que depende de la ganancia de peso y la duración de la recría. Es decir, cuánto va a ganar el ternero recriado, destetado en el campo, que sabemos que son los 450 gramos, siempre usamos festuca y campo natural, y cuando usemos, obviamente, promo de raigras y festuca, probablemente va a ganar 50 gramos más, pero lo que va a hacer básicamente es aumentar la carga, pero la ganancia de peso no va a aumentar tanto.
Y tomando como valor el ternero de 3.700 pesos y el gordo de 3.100 y el recriado de 3.070, porque es el 83% del precio del ternero, vamos a ver ahora que es la relación de compra-venta en ternero recriado histórica. Bueno, cuando vamos ahí y hacemos este aumento de producción, pero lo llevamos al margen bruto y comparamos la cría con la recría, vemos que ya el resultado no mejora nada con respecto a la cría. Si nosotros tenemos baja intensidad, con la cría recuerden que perdíamos $24, con el recriado perdemos 54. Esto es pagando el costo por unidad de la tierra, no en campo propio. Por eso menos 24, pero con la recría pagamos menos 54. Y después si hacemos una intensificación intermedia del 0,8, están iguales, empatados, y si tenemos una intensificación del 1,1, están iguales, empatados. ¿Y por qué? Si con la recría producimos 40% más de kilos de carne. Bueno, no siempre la producción y no siempre el precio absoluto son los que gobiernan la plata que me va a quedar en el bolsillo. Cuando ustedes a esto le ponen números, evidentemente encuentran un resultado medio amargo, ¿no? Porque si al final yo quería zafar de la cría, en lugar de tener que corregir la cría, quería irme a la recría, pero está igual. Bueno, si nosotros tomamos esta relación intermedia, recuerden, 12 en la cría, 15 en el recriado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero por esto. Esta es a través de 5 años, tomando precio del Rosgan, la relación que hay entre el precio del ternero y el precio del recriado, que son las bandas, las columnas rojas. 83,2% quiere decir que es la relación de compra-venta negativa del recriado contra el ternero. Agarren los remates, fíjense, esta semana hubo remate. Colombo tuvo uno el martes y agarren, saquen cuánto vale un ternero de 170 kilos y cuánto vale un recriado. Y van a estar que el recriado siempre le va a caer en el 80-85% del precio del ternero. Entonces, yo me quedé con algo que me quedé con 170 kilos, que hoy valen 3.700 y que dentro de 10 meses va a estar gordo, va a estar bueno, pero va a valer 3.070. Entonces, esa es una relación de compra-venta que me chupa casi toda la ganancia que le hice a la recría. Ese es el primer punto. Ahora, si yo me quedase con el recriado y lo engordo, la relación recriado-gordo es de un 110%, promedio. Es decir, si yo no vendo el recriado, lo recrío y en lugar de venderlo recriado, me lo quedo y lo engordo, es como que corrijo la depresión de la compraventa de ternero a recriado, después vuelvo a corregirla y entonces ahí capturo todo lo que hubiese perdido si lo hubiese vendido recriado. ¿Me explico? Entonces, es muy bueno para producir, pero como negocio, como está planteado hoy, es muy pobre económicamente. Entonces, ese es el punto, digamos, más importante de por qué la compraventa es negativa. Y este es un cuadro, de lo anterior, es un cuadro de sensibilidad entre, está puesto, si ustedes se fijan, para marcarle bien la diferencia, acá arriba 73, 77, 80, 83, 86 son las relaciones de compraventa entre el ternero y el recriado. La barra roja que está cruzando ahí es el 83. Ese es el promedio de los 5 años de ternero y recriado de los remates del Rosgan. Y lo que está acá a la izquierda es la ganancia de peso que yo puedo tener con la recría. Que como yo les comentaba antes, para los datos de Festuca es 450 gramos. Por ejemplo, ahora probablemente esté ganando 600, pero cuando llegue el verano, en un campo que no tenga alfalfa, las ganancias de peso se les va. Entonces, el promedio le da 450. Si nosotros, recuerden que el 15 estaba acá, el equivalente al punto de indiferencia con la cría, o sea, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué me indica esto? Todo lo rojo es que los márgenes negativos son peores que la cría. Sí. Después, si yo vendo por debajo del 83% el recriado con respecto al ternero, es muy probable que pierda impulso con respecto a la cría. ¿Qué me tiene que pasar para que la recría sea más negocio que la cría? Y bueno, tratar de zafar de esa línea.
O de la línea de los 350 a 400 gramos, el que recriado se me caiga a 2.800, 2.960 pesos. Que hubo remate de recriado en 2.960. Entonces, de eso tengo que zafar. Esa es la línea roja. Eso es, la cría me da mejor que la recría. Relaciones de compra-venta más flojas, que me tiran el novillito abajo de 3.070, o ganancia de peso que no llego a los 400 gramos. Sí, yo me voy en la otra punta, es la línea verde, es decir, la punta aquella, la de la derecha y la de abajo. Si yo logro relaciones de compra-venta que pasen el 83% y a su vez logro ganancia de peso que superen los 500 gramos por día, la recría va a ser un plus sobre la cría. Entonces, 3 condiciones para que yo haga recría cambiando vaca. Que supere el 83% la relación de compra-venta, que gane más de 500 gramos por día, que es la más importante. Y la tercera es la recría que tiene que ser larga. Esto es una recría promedio de 10 meses. O sea, yo lo desteté en marzo, lo tengo que vender recién en enero. Si yo hago una recría corta, que lo desteto en marzo, lo vendo a la salida del invierno porque tengo que quemar el regral, es una recría que el margen le da mucho peor. Con lo cual es lógico, es decir, el ternero no tiene, el novillito recriado no tiene tiempo de recuperar. Es lo mismo que si estos terneros ahora los traje y dentro de 2 meses los vendo. Me come la relación de compra-venta más todos los gastos comerciales. Entonces, son las 3 condiciones porque la recría me puede servir para la intensificación. Ganancia de peso, relación de compra-venta y longitud de la recría. La más importante de todo es la relación de compra-venta, seguramente. Pero bueno, eso para que vean que no siempre todo lo que uno ve en números después luce porque hay como un intento ahora de decir, bueno, yo lo vendo recriado, entonces me saco de encima el engorde. Entonces se lo vendo a un frigorífico que se lo voy a vender y entonces me saco todo ese problema de encima y yo lo compro recriado. Bueno, el problema es que el frigorífico también lo sabe. Entonces, imagínense que en novillo, en general en engorda hay 2,5 millones. En mano en los frigoríficos se calcula que hay 300.000, 350.000 novillos en engorda de hotelería, solo el 10%. Si todo el mundo se larga a ser recriado, el precio, la compraventa se les cae por debajo del 83%, en primera instancia. Y segundo, le están financiando al frigorífico, porque si ustedes engordasen van a vender a los 20 días, si ustedes venden a un recriado a un frigorífico va a ser 30, 60 y 90. Entonces, en realidad ustedes como criadores o recriadores van a financiar a la industria en su negocio de engordar. Entonces, si el frigorífico dice, sí, yo te lo compro recriado, pero a mí todo esto me cuesta, entonces te lo tengo que facturar. ¿Cómo se factura? Con esa relación de compra-venta y pagándotelo a los 60 días. ¿Sí? Nadie hace magia acá, ni nadie es más vivo que otro. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, lo ideal para zafar esto es el ciclo completo o integrar la recría al engorde. Acá y para mí es un cambio conceptual, es decir, la mayoría de los que están hablando de filo dicen, no, tenemos que hacer recría para tener kilos baratos. Y yo siempre digo que es al revés. No, tenemos que hacer engorde para justificar los kilos que le hicimos en la recría y no vamos a vender un recriado. Tenemos que engordar, tenemos que hacer al revés. ¿Y por qué decimos eso? Porque nos basamos en este cuadro, que es lo mismo que yo le mostraba, pero que tenía en las líneas blancas agregadas, que es el margen bruto para aquel ternero que se quedó recriándose y se engordó en un corral. Entonces, si por ejemplo tomamos los del medio, si yo hago solo cría, voy a ganar $12 por hectárea. Si quiero cambiar a recría, voy a ganar 15, no va a pasar nada. Pero si ese ternero que gano 15 en la recría lo engordo, gano 113. O sea, el filo le agrega valor. Es decir, en lugar de sacarnos el ternero de encima, el novillito recreado de encima, yo creo que tendríamos que engordarlo. Si no, quedémonos con la vaca. Perfeccionemos la cría hasta donde podamos. Es decir, yo para tener una baja carga y perder más con la recría acá abajo y no la pego nunca con esto, ¿dónde está? Ahí. Para tener una baja carga y tener pérdida de menos 54, me quedo con la cría y voy mejorando la cría y después al final mejoro a la recría.
Es decir, todo esto indica que primero arreglate la cría, solucionarte, intensificate con todo lo que veníamos viendo y después analizate la recría. Sí, solo sí podés estudiar algún proceso de engorde posterior. ¿Sí? Ese es un punto importante. Y después tenemos sistema de recría, acá en la zona, que son varios. Esto es el de la izquierda es la Noria, un campo de Ganagrín, que está acá en Tapalqué. Sí, la empresa Ganagrín, nosotros la asesoramos toda, así que bueno, venimos a la Noria. Esto es una promoción de regras. Lo de al lado es algo parecido a lo que vieron acá, es una siembra de un regras en maíz pastoreo. Esto es General Madariaga, año 2001. Ya empezamos a sembrar regras y hoy coberturas. En la zona agrícola hacemos de centeno, nabo forrajero y vicia. Entonces tenemos una raíz que hace la pivotante, la vicia agrega nitrógeno y el centeno nos da raíz en cabellera. La vaca siempre se come el centeno y la vicia y el nabo tratamos que no lo coma para que después quede la raíz pivotante y que tenga su máximo crecimiento. Entonces, de eso hacemos de vuelta en un campo que le da $100 de soja con 5 o 6 terneros por hectárea de eso, y un cultivo de cobertura que sale entre 100 y $200, le sacamos 300 o 400 del margen bruto. Y de la soja le sacamos 100. Entonces ya no nos corren con que no, pero que el deterioro del RIN de la soja por dejar 15 días más un verdeo, ya está, eso se terminó. No va más. Entonces, ese es un sistema. Después el sistema de este va, obviamente, a una padera que en esta zona será de festuca y después va a un corral. Esos son sistemas. El otro sistema de recría, que yo no lo puedo hablar mucho, no tenemos tiempo, es ya incorporar en alguna zona o en algún lugar pasturas de alfalfa, que después puede tener pasturas de alfalfa con festuca, más algún verdeo en el invierno, que puede ser más parecido a las lomas de acá, y después termina en un corral. Y el tercer sistema, digamos, de recría engorde que nosotros podemos tener es, bueno, primero un corral de recría, de la forma más simple como el de la izquierda o de la forma más compleja con una TMR como el de la derecha, pero son corrales de recría. Después lo pasamos a una pastura que generalmente tratamos que los corrales de recría tengan pasturas de alfalfa. ¿Por qué queremos que tengan pasturas de alfalfa? Porque son las más productivas, son las que podemos concentrar todo el pasto en primavera-verano, que es cuando nosotros tuvimos ahora está en un corral de recría. Lo largamos a un verdeo y después tratamos que en alfalfa esté la mayor cantidad de terneros por hectárea. Y queremos que esa alfalfa produzca mucho. Entonces, por eso nos interesa mucho y que nos dé la máxima ganancia de peso por día. Entonces, todo eso nos permite para diluir el corral de recría. Entonces, estos sistemas obviamente se van perfeccionando en la medida que los suelos vayan mejorando, ¿sí? O sea, no es para un EB como veníamos viendo hasta ahora, sino que estos son de 2 EB para arriba. Entonces, si usted tiene un campo de 2 EB para arriba, pueden pensar en alguno de estos sistemas de recría y engorde y, obviamente, intensificarlo. ¿Cuáles son los márgenes brutos de estos sistemas? Bueno, las líneas, las barras amarillas, empiezan margen bruto por cabeza, que si ustedes analizan el margen bruto por cabeza para un campo que hace una promo, como puede ser este campo, una promo, después hace un maíz de pastoreo, un sorgo o una pastura de fetuca y termina en un corral, va a ganar $192 por cabeza, cada uno de esos novillitos podrían hacer eso. Si ustedes tuviesen una pastura y lo tienen con un verdeo de invierno, una pastura ya que puede tener algo de alfalfa, van a ganar $173 por cabeza, más o menos lo mismo. Y si tienen un corral de recría con una pastura de alfalfa y un corral de mención, van a ganar $200 por cabeza. ¿Dónde está la diferencia entre los tres sistemas? Aunque por cabeza ganan lo mismo, en la carga que puede sostener cada uno. Este sistema puede tener 12 B y por lo tanto gana $383. Fíjense que acá estamos hablando de otro margen bruto que veníamos hablando en la cría. Pero también es otro campo. Con el cría estamos hablando de un campo de $3.000, acá tenemos un campo de 4.000 y el de la punta de 7.500, $8.000. Cuando ustedes salen la rentabilidad sobre el capital invertido, una cría promedio tiene una rentabilidad del 3%, no esperen más. Y esto tiene una rentabilidad del 7% en dólares. Mejor, pero depende del tipo de campo. Y fíjense que lo que hace la diferencia entre un sistema y otro es la capacidad de carga. El otro tiene 2 EB y el último tiene 5 EB. ¿Cuál es el sistema ideal para esta zona? Y es difícil saberlo porque depende mucho de la situación. Si yo estoy en el campo con un mirador, el ideal es el último, porque yo a mirador le puedo sembrar una pastura de alfalfa y poner 7 o 8 novillitos por hectárea. Ahora, si tengo un campo que tiene un bajo tendido, el último, hacer un corral de recría para después tenerlo en una pradera de festuca a 2 por hectárea, no es atractivo.
Entonces, en la medida en que yo tengo un campo más productivo, más se justifica ir hacia la derecha, y en la medida que lo quiera hacer en un campo menos productivo, más se justifica ir a la izquierda. Porque también la nueva cosa que nos tenemos que preguntar, que yo el otro día lo estaba comentando, hoy lo estaba comentando, si nosotros tenemos 1000 kilos de grano para tirar en un suplemento, ¿dónde lo tiro? ¿En un sistema como este o me lo guardo todo para el corral? O en la mitad en estos sistemas y la mitad en el corral. Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que tenemos que ver en estos sistemas de producción. Yo creo que con esto termino la parte, diría, de intensificación. Quedaron un montón de temas, ¿no? Teníamos la generación X, los arriba de 40, el baby boomer, en realidad estaba lo que se llamaba la tecnología de proceso basada en un paquete tecnológico. ¿Qué era un paquete tecnológico? Y era decir, bueno, y representado por dos instituciones que a veces fueron emblemáticas, que una son los agarrá y sembrá el pasto llorón así, vos sembralo así, vos sembralo así, la alfalfa sembrada en doble línea, sembrada con festuca, y después, cuando esté todo, nos reunimos. Y los 12 productores sacamos una conclusión con algún técnico que nos asesore. Así nació el CREA Henderson-Deró, que fue el primer CREA del movimiento CREA, donde uno de los dueños era Polarí, que fue un poco después que terminó con todos los grupos CREA. Bueno, hay 200.000, o sea, la incidencia es baja, pero generaron mucho ruido. Piensen que 1.500 productores generaron un ruido impresionante. Pero el resto, no. Y la tecnología consultiva es básicamente lo que está actuando y lo que ustedes pueden ver acá. Ya no funciono como grupo, no funciona nada, y el que me asesora y me transfiere tecnología es el que me vende algo. Entonces, hace 20 años el que lo asesoraba en maíz, alguien del CREA Henderson-Deró, era el asesor CREA del Henderson-Deró. Hoy el que lo asesora en maíz, el CREA Henderson-Deró, es de alguna compañía o de varias compañías que le quieren vender un híbrido. Entonces, lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces ahí viene un problema, porque si tengo que ver yo cómo decido la tecnología que voy a aplicar. Porque yo en el CREA nos juntábamos 12 y decía, che, pero y a ver, bueno, compremos esta sembradora porque de las que probamos es la que mejor anda. Hoy eso no lo sé. ¿Cuál es la que la mejor anda? Y aparte hoy me quieren dar la sembradora o un Paratil o un otro equipo, o sea, porque la tecnología, la cantidad de tecnología evolucionó a través del tiempo. Entonces eso también genera otro punto de interés. Al punto de interés que en la actualidad la tecnología avanza mucho más rápido que en el pasado. Es decir, la lógica y la ciencia que prueba la tecnología tiene un avance prácticamente lineal, y la tecnología en sí misma que aparece tiene un avance exponencial. Es decir, la lógica de cortar el pasto para determinar disponibilidad tiene una lógica científica, que tengo que estimar la disponibilidad cortando y pesando y tratando de ver cuál es el número mínimo de muestra que me permita tener un error de estimación inferior al 10%. Bueno, esa es la lógica de la ciencia. La lógica de la tecnología es que hoy tengo más de 20 formas de medir pasto, con dron, con satélite, y tengo que ver y no sé cuál es la mejor. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces, eso cambia mucho también la pretensión tecnológica, porque va a decir, y tengo que usar alguna herramienta para ver cuándo una es mejor que otra. Antes lo tenía resuelto, ahora no lo tengo tan resuelto. Ese es un punto realmente importante. El otro punto importante es que es un cambio de era. La era creció en 1810 con la invención de la máquina de vapor, que dio el desarrollo de los ferrocarriles, el movimiento de las embarcaciones mucho más rápida, etcétera, etcétera, y termina con la inteligencia artificial, 200 años. El próximo cambio de era va a tener 40 años. Es decir, cada vez se hace más acelerado el cambio de era. En un cambio de era hace 200 años existía la esclavitud. ¿Qué era la esclavitud? Vamos a cazar indio a África, le ponemos un grillete, lo llevamos a las plantaciones de algodón, a las plantaciones de banana. Nosotros no tuvimos eso acá porque no teníamos ni algodón ni banana, porque si no hubiésemos tenido esclavos. Entonces voy a decir, bueno, eso es un cambio de era. Y hoy, después de eso, ¿cuál es el grillete actual? Este. Yo los tengo a todos esclavizados con esto. Este es el grillete de la inteligencia artificial.
¿Cómo me preparo para que eso sea más racional? Por eso dice, comprender la información y comprender el texto y resumir solo en 150 palabras. Es el desafío de la nueva intensificación tecnológica. Probablemente dentro de 10 años ya esto no esté. Ya esto venir, poner un banner, no va a existir más. Estar esta forma de, no sé, 5 tipos en un escritorio esperando que pase alguien. No, eso no va más. Ya van a hacer algo más virtual, algo más... todo el mundo se va a tener que adaptar. Los grupos ya hay CREA virtuales, que se reúnen por Zoom y un campo lo muestran por Zoom. Que la cosa es lógica, yo tengo un CREA vitivinícola y sí, no me voy a ir, puedo armar un CREA con un grupo que esté en Salta y que el otro del viñedo lo tenga en Costa Pampa y en el Camino Viejo de Mar del Plata a Miramar. Antes era imposible. Bueno, hoy puedo filmarle cómo está el viñedo y ellos me filman de Salta y armamos una reunión virtual de un grupo CREA. Antes del grupo CREA teníamos que tener los campos cerquita. Bueno, todo eso va a cambiar, o sea, todo eso va a ser nuevas formas de procesar la información que hoy no existen, digo. Pero no me cabe duda que vamos hacia eso. Y a muchos, si les interesa este tema, les recomiendo este libro que se llama Nexus, del profesor Harari. Es un libro muy bueno para comprender, digamos, cómo viene el nuevo uso de la información. Porque lo que vemos en las redes no terminó. El próximo paso, pues ustedes agarran, y yo lo veo en los chicos, que vos te das cuenta cuando tomó un examen y te das cuenta que vienen, lo hablamos antes, que lo sacó del ChatGPT. Ahora vos lo llamás y decís, pero explícame, a ver, explícame esto, ¿qué quisiste poner acá? Y ahí lo cagaste, pues no sabes. No saben interpretar texto, entonces puedes decir, bueno, ahí lo agarraste. Pero el problema de la inteligencia artificial no es el que me dé cuántos kilos de nitrógeno tengo que echarle a una festuca acá en el partido de la Barría, sino que el que me lo dé se transforme en un ser humano. Es decir, el próximo paso en la inteligencia artificial es transformarse en una sensibilidad. Entonces, que yo me sienta al lado al quien no lo veo, pero es una persona. Vieron que hoy hay muchas mascotas que salen a pasear a sus dueños en el atardecer. Van a una plaza y hay muchos perros paseando a los hombres. Eso está. Bueno, dentro de un tiempo no voy a tener que gastar 1 kilo de balanceado, 1 kilo de huevo, porque mi mascota va a ser alguien que va a estar acá y que lo voy a hablar y me va a comprender y me va a entender y va a llorar conmigo, me va a psicoanalizar. Es decir, vamos a llegar hacia eso. Bueno, ese tipo a lo mejor me va a vender un producto. Entonces, y eso está a la vuelta de la esquina, no es importante. Este soy yo cuando hice mi tesis de maestría en el INTA Balcarce en el año 94. Bueno, esta es Canulita, es una vaquillonovera que estaba en el tambo, que le habíamos puesto cánulas en duodeno e ilion para estimar sitio de digestión, cuánto del pasto que se consume si digiere en rumen, cuánto en intestino, cuánto en ciego, en colon proximal, etcétera, etcétera. Este es atrás del galpón de metabolismo. O sea, y ese soy yo paseando Canulita. ¿Cuántas horas me pasé en ese galpón, no? Pero bueno, todo tiene su retribución. Pero lo más importante que le quería pasar es esto, es decir, toda la información que yo le pasé, más toda la información que ustedes vieron, la mayoría de la información fue generada en el INTA. Yo soy un producto del INTA, o sea, fui becario del CONICET en el INTA Balcarce, fui profesor de la Universidad de Mar del Plata en el INTA Balcarce. Aparte de tener una predilección por Balcarce, por sobre los otros INTA, pero evidentemente yo soy un producto de esa investigación. Todo lo que hoy hablamos, si me encierro en un corral de recría, todo eso lo generamos nosotros. El que empezó cuando vino a Estados Unidos y hablando de grano entero fui yo. El que empezó a probar los corrales en los grupos CREA de esa tecnología de proceso fui yo. El que encerraba en los corrales de los grupos CREA, que era una ensenada y con un tambor de glifosato y comía 10 kilos de maíz y después de girasol, lo hicimos nosotros. Después vino Irene Checoni y Sebastián Riffel, que trabajaron en el INTA, y hoy Irene Checoni trabaja en el INTA. Hicimos el primer librito de encierre de ternero, algo así. No, oye, cualquiera habla de corral de inicio, hoy como si hubiese caído del cielo. No cayó del cielo. Todo eso se generó, y se generó en el INTA. Entonces, yo soy un producto de Balcarce porque, evidentemente, y me siento orgulloso. ¿Que el INTA tiene problemas? Yo, si quieren, le hago una lista de todos los problemas que yo veo en el INTA, que seguramente sí, y que hay que corregir. Ahora,
que de ahí se pierda la noción del impacto tecnológico, piensen ustedes que el INTA es independencia de información. Lo que yo les acabo de decir es independencia de información. Yo me puedo parar acá y decir lo que digo porque soy libre. Y eso lo aprendí en el INTA, entre otras. Lo aprendí de mí mismo, ¿no? Sí, lo traigo de cuna, lo traigo de mis viejos, lo traigo de la facultad. Pero la formación para mí fue fundamental y es básica. Entonces, para mí eso es re importante y fundamental. Preguntar si lo tenés medido o lo han medido cuando uno, la posibilidad de hacer recría en capitalización, que vos no tengas ni vacas ni terneros, no sea nada tuyo, vos des el servicio de recría como hace hotelería un fieldot, hacer hotelería si querés de recría y te independices de esa variable compra-venta, vos le vendas los kilos que ganan en el campo. Si esa la tienen medida también igual. Sí, yo creo que, digamos, hacer que un campo sea recreador, venda los terneros y capitalice, podría ser una alternativa, pero eso te quita carga de vacas. O sea, a la larga, digamos, tenés que bajar carga de vacas y vos en la capitalización, si bien no tenés inversión de capital y no sufrís la compra-venta, tenés una reducción en el margen bruto también, porque capitalizar la mitad de los kilos. Todos tus gastos variables siguen siendo los mismos, todos tus gastos de estructura siguen siendo los mismos, el costo de la tierra sigue siendo el mismo, entonces, pues sí, pero ahora está bien, no te sufro la compra-venta, pero voy a tener la mitad de los kilos, con lo cual el negocio ahí también sigue siendo vidrioso. Ahora, si vos me decís, yo tengo un campo, hago recría y después lo relaciono con un corral en el cual le voy a vender la comida al tipo que me compró recría, es decir, hago un negocio de recría con la obligación de que el tipo me los deje en un corral, eso ya puede cambiar, porque vos lo que haces ahí es recuperar un bajo margen de la recría en la venta de la comida para el corral. No sé si me explico. Ahí sí. Pero hoy hacer recría, capitalizando recría en un campo puro. Un campo puro. Capitalizando los kilos no es un... Nosotros lo evaluamos varias veces y nos da un margen más flojo porque perdemos la mitad de los kilos. O sea, perder la mitad de los kilos es peor que trabajar con la compraventa. Es decir, yo creo que a la larga la recría pura no es negocio en Argentina. Pero no es negocio porque nosotros todavía seguimos trabajando con quilajes que no están... Vos decir, vos vas a Estados Unidos y yo me acuerdo que decía, el criador le metía 200 kilos, el recreador 200 kilos y el filotero 200 kilos. Nosotros tenemos que hacer todo lo mismo con 400 kilos. Por eso tenemos que hacer lo mismo con menos de 400 kilos, porque hace una ternera bolita ni siquiera piensa en recriar. Entonces, vos en 430 kilos para que vivan 3 actividades realmente es complicado. Por eso la recría en la Argentina, hasta que no se aumente los pesos de faena o no se haga otro tipo, o no se produzca otro tipo de producto, todavía va a ser una actividad que va a tener que estar unida a otra. Sola por sí sola no se sostiene. Entonces, o está unida a la cría, que como vemos no le otorga mucha ventaja, o sí está unida al engorde, que como vemos sí le otorga mucha ventaja. Entonces voy a decir, bueno, yo tengo un campo que tengo un filo, un campo que tengo todas las instalaciones para hacer un filo y hago recría, probablemente esa situación sea muchísimo mejor que hacer cría-recría y que hacer cría pura. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo ahí le agrego valor vendiéndole la ración. Eso puede funcionar. Después tenés que ir a lidiar con los frigoríficos, porque el problema de eso es que el frigorífico, como yo les digo, lo sabe. Entonces te va a ir a pelear el precio de la comida, te va a hacer nota de crédito, te va a pedir que le baje el precio, te va a pedir... Entonces, y el otro tema también es que también te independizás de las ventajas que tiene hacer corral. Porque yo voy a decir, ahora que vieron que se habla mucho de marmoreo, de infiltración grasa y todo eso. Bueno, si eso yo le vendo al recriado a un frigorífico, todo ese negocio lo gana el frigorífico. Es decir, con lo cual no hay ninguna novedad. Si fuese tan fácil, yo vendo un recriado en diciembre y lo vendo al mismo precio que el ternero, pero bárbaro. Pero ¿por qué no lo vende al mismo precio que el ternero? Porque en ese precio de descuento que te impone quien te compra el recriado está puesto el costo de la ración, el costo de llevarlo a un corral, el costo de la hotelería, que el tipo tiene que pagar por no hacerlo vos. Bueno, el frigorífico te lo hago yo, pero te cobro todo eso. ¿Cómo te lo pongo? Te pongo un precio implícito de la recría que es el 83% del ternero. Eso es así. Aparte me financiás 60 días el recriado, cosa que si yo voy al mercado a comprar novillo tengo que pagarlo a los 21 días, vos me lo financiás 60 y con eso me pago una parte de la financiación. Y aparte, si hay un negocio de marmoreo, lo hago yo. A nosotros nos pasa que cuando yo por ejemplo, tengo varias hotelerías en Entre Ríos que hacen hotelería y vienen los frigoríficos y dicen,
¿Y hasta cuándo lo querés quedar? No, hasta que pese 500 kilos. Pues sí, 500 kilos. Y los días, mirá que a los 100 días está gordo. No, pero es a los 150 días. Bueno, esos son negocios de marmoreo que lo hacen los frigoríficos y que obviamente por eso cobran por exportar un día un 15% más del valor y se lo quedan ellos. El problema de hoy es que si lo quiero hacer yo tampoco me lo pagan, salvo acá está Azul Natural Beef, que es el único que paga por marmoreo, etcétera, etcétera. Pero por el resto de los frigoríficos no reconocen hoy a la calidad de la carne. Entonces, también hoy hacerlo por tu cuenta para hacer eso es complicado si no te lo pagan, si no tenés un plus. Entonces el frigorífico dice, bueno, bárbaro, yo lo hago, te pago 150 días de ración a corral, me factura un montón, pero yo obtengo novillos de un marblin arriba de 300 por una escala, pero ese negocio me lo hago yo. Con lo cual es bastante lógico. Si el tipo está corriendo riesgo, qué bueno querés correr. Por eso, en ese caso, digamos también, tampoco el recriado creo que aumente mucho de precio en relación al ternero, porque en la medida que el sector de la industria se meta mucho más en el sector de la producción, que en este caso es engordarlo por cuenta propia, hasta hay frigoríficos que tienen su propio filo, se meta más, va a ser muy difícil que el recriado suba de precio y va a ser muy difícil que la entidad recría se pueda independizar o de la cría o de la recría. Entonces eso va a complicar un poco. Y por el otro lado, como yo le decía, el matarife tampoco va a soltar su negocio, porque el negocio de matarife no es producir kilos, no es recriar. El negocio de matarife es comprar una ternera, si no consigue el macho, compra la ternera, que hoy con un gordo de 3.300 puede conseguir una ternera de 3.400, la pone en un corral con un costo de comida que está por debajo del valor de venta, hace un 50, 60 mil pesos y se siente cómodo con eso. No va a alquilar un campo para requerir, ¿y para qué? Si con eso si compra que pese 2.20, 2.30 para que llegue lo antes posible a los 2.80, la vende, a los 7 días lo cobra y vuelve a hacer la cadena. Es decir, no es el negocio de él, no es recriar. Y el negocio nuestro, en realidad, de lo que nosotros hacemos y terminamos a corral, nosotros no es que hacemos novillo pesado porque estemos convencidos de que la exportación va a ser el futuro. Puede ser, pero no importa. O sea, nosotros hacemos novillo pesado porque es la única forma que podemos llegar a vender novillo. Si nosotros hacemos bien la cosa en la cría, detectamos pesado, recriamos bien y encerramos en un corral, el producto final inevitablemente es un novillo pesado. ¿Pero por qué queremos que sea un novillo pesado? Para terminar de... Es decir, nosotros empezamos a vender en marzo y estamos terminando de vender ahora. Porque es el mejor precio relativo del año y para un ternero que destetaste el año pasado con 200 kilos en marzo, la realidad te indica que terminaste con un pesado. Pero hoy no hay nada que me indique que yo por otro motivo tenga que hacer si yo tengo que hacer un novillo pesado para venderlo en septiembre, no lo hago. Si es el peor precio del mercado. Entonces... Hoy el novillo pesado es una consecuencia y no una causa. Bueno, hasta que no sea una causa, nadie va a ser pesado. Hasta que no sea si es solo la consecuencia de llegar a vender en el segundo semestre del año y como consecuencia haber hecho una buena cría, una buena recría, termina un novillo pesado, bueno, tenemos un novillo pesado. Pero no es que yo lo busque por convicción, porque ya les digo, si yo tengo que vender un novillo pesado en octubre, pero me muero. Porque el momento, el menor valor del precio del novillo, el menor valor del precio del novillo relativo. Entonces no hago pesado. Por eso. Entonces yo creo que la recría hoy todavía le falta crecer en intensidad y en duración para manejarse como un negocio propio, que digamos decir aparezca en la figura del recriador puro. No, tiene que estar asociado a un corral o a un frigorífico que recríe o que haga recría y lo encierre en una hotelería en donde le venda la ración. Pero por ahora no veo otra situación para independizar la recría.